Totalmente. ¿Qué pensás? ¿Qué crees de todo esto, del Fondo Monetario, del acuerdo, del posible acuerdo, de lo que se ha hecho? Bueno, primero te quiero agradecer a vos y a todo el país la posibilidad de compartir en un tema tan complicado y tan difícil, porque empecemos por el principio, ¿no? Este problema no lo generó ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Alberto Fernández. Lo generó Mauricio Macri con todas las políticas que vos estabas describiendo, y los datos son la realidad. Cuando asumió Macri, la deuda con el Fondo Monetario era cero, porque Néstor y Cristina se habían ocupado de que así sea. Y ahora somos el principal deudor del mundo del Fondo Monetario Internacional, 44.000 millones de dólares. A partir de esto, Argentina tiene un problema muy serio, porque lo que hicieron fue convertir deuda de los bonistas en una deuda con un organismo multilateral, como ya le habían hecho a Grecia en otro momento. Y entonces el gobierno se encuentra con esta dificultad y tiene que trabajar sobre este tema. No puede haber un acuerdo bueno porque la situación es grave. Ahora, el gobierno consiguió evitar el default y consiguió que no haya reformas estructurales. Y a partir de eso fue lo que se anunció el viernes. Ahora nos falta conocer la letra chica de todo esto. Noemí Brenta, que es la persona que más sabe del Fondo Monetario, de su historia y de la relación con la Argentina, calificó el acuerdo de razonable. Y a mí me gustaría pensar que lo importante son las propuestas que hay que hacer a partir de esta situación. Porque si no, siempre esto no es un Boca River. Amado, ¿es razonable? Eso así lo calificó Noemí Brenta, y yo te diría que para poder tener una calificación final necesitamos conocer la letra chica. Lo importante, el objetivo que tenía el gobierno era no caer en default y no tener reformas estructurales firmadas, o sea, que no se metan con el sistema jubilatorio, que no se metan con las leyes laborales. Ahora, yo te digo, a partir de esto, lo que a mí me parece que, primero, no me parece bien que Macri y su banda quede impune de esta situación que con el Fondo Monetario generado para Argentina. Y creo que con el tipo de acuerdo que hizo el Fondo, todavía estamos en posición de poder ir a la Corte de la Haya para reclamar esta situación, una propuesta que generamos desde Soberanos, porque como el acuerdo que se está llevando adelante implica que va a haber pagos, cada vez que hay un vencimiento, el fondo va a aportar los fondos para pagarse a sí mismo. Bueno, no se ha hecho una negociación de toda la deuda de los 44.000 millones de dólares, sino que va en tramo. Creo que esto da la chance de ir a reclamar que este acuerdo, que el préstamo de Macri es ilegal, es injusto y condena a la Argentina a una situación muy difícil. El segundo eje, Juan, que creo que es indispensable y que cabe también en la situación que se está planteando, es quién lo paga. Claro. ¿Quién paga? Porque cuando se dice se paga con el crecimiento, me parece que es injusto. Se tienen que generar los mecanismos para que los paguen los que la fugaron, los que se llevaron 88.000 millones de dólares de la Argentina. Y esto puede ser a través del sistema tributario, de generar impuestos para estas personas y estas empresas que fugaron, o puede ser algo que planteó la expresidenta, la vicepresidenta Cristina, el 10 de diciembre, a través de que se encuentren esos fondos que se fugaron y se apliquen al pago de la deuda. Y lo tercero, para no hacer muy larguero, es algo que el propio negociador, Sergio Chodo, representante argentino en el fondo, dijo en un reportaje. Es realmente algo muy malo que haya revisiones trimestrales, que el fondo venga a la Argentina. Nosotros en una situación que habíamos terminado, y hay que encontrar los mecanismos para que
esto no sea una pérdida de soberanía de las decisiones económicas y sociales de Argentina. Por ejemplo, ¿qué tiene que opinar el fondo de los subsidios a las tarifas? Claro. Que ha sido una política que durante tiempo de Néstor y Cristina demostró que le sirvió a Argentina para crecer con inclusión social, para generar puestos de trabajo, para poder generar las jubilaciones, que mejoren las jubilaciones, las computadoras para los niños, la asignación universal por hijo. Es decir, estamos en una situación muy difícil generada por Macri, resolverla va a ser muy difícil y hay que ir dando pasos para que esa solución no sea con pérdida de soberanía y con pérdida de las posibilidades de mejora de vida de las argentinas y argentinos. Ahora, Amado, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Perdón, Marcos, ¿qué tal, Marcos? ¿Te puedo cortar, Marcos? Sí, por favor, adelante. Un minuto, porque dijo tres cosas que para mí, son muy fuertes y que no sé si son tan posibles. Primero, que paguen los ricos. No van a querer poner un mango. Claro. ¿Está? Segundo, dijo, a ver, que los que nos endeudaron pongan la guita, que se fugaron, que la traigan. Para eso hay que juzgarlos, hay que sacarle, hay que, no sé, incautarle la plata, que la paguen. Y después dijo, lo tercero... la pérdida de soberanía. Claro, que no nos vengan a controlar, algo que es cierto que Néstor había sacado a la miércoles. Cada 3 meses los vamos a tener. Y yo le preguntaba, no sé si lo estabas escuchando, Amado, le decía a los chicos, a Feria y a Marcos, vamos a soportar, le vamos a creer al Fondo Monetario que ellos van a ser buenitos con nosotros. Bueno, pero a mí me parece, tenés razón en todo lo que decís, y estamos, justamente, el campo popular y nacional lo que tiene que hacer es pelear por aquellas cosas que son contra la corriente, que son contra este sistema en el cual vivimos, que es el capitalismo financiero, depredador y patriarcal, luchar contra eso. Entonces, tenemos un problema, tenemos que buscar los mejores mecanismos para resolverlo, y a mí me gusta más que ser comentarista, ser propositivo, porque para quejarse hay mucho espacio, ¿no? Y mirá si no lo que hacen los que generaron el problema, que son los del PRO, los del radicalismo que trajeron al fondo, y ahora se quejan de que se buscan soluciones. Entonces yo creo que en los pasos que se van dando hay que tratar de ser propositivo y aportar ideas. Entonces me parece muy importante que se busque a través del sistema tributario y a través de investigar la fuga de capitales, que sean ellos los que aporten. Vos fíjate que el presidente de la Nación hizo una denuncia penal en términos de esto, ¿no? De cómo fue el préstamo con el Fondo Monetario. Entonces, bueno, ese es un camino que lamentablemente va despacio, pero es un camino que se sembró. Después escuchamos al presidente estos días decir que el fondo tiene que seguir haciendo una autocrítica y una revisión. Bueno, esto es muy difícil, pero más difícil es no pelear por esto. Claro. Después haber escuchado al representante argentino en el fondo, que fue parte de la negociación, decir que es una tragedia la revisión trimestral, a mí por lo menos me abre la expectativa de que esas revisiones trimestrales van a ser recibidas a cara de perro y para no ceder y conceder, sino para defender los intereses de las argentinas y los argentinos. Ahí, Amado, hay un tema, ¿no? Y es que esas revisiones, es muy bueno lo que dice Chodos y ojalá sea así, ¿no? Porque hubo otros momentos en que las revisiones del fondo eran recibidas casi con aplausos. Me acuerdo de Anup Singh, que parecía una especie de San Martín cuando venía, una cosa delirante, lo que se vivía a principios de este siglo y que nos llevó a la explosión que nos llevó. Pero la pregunta es si cada 3 meses se puede tolerar eso, pues me imagino la presión de los medios de comunicación, todo el armado de la derecha, obviamente no haciéndose cargo de todo lo que planteas, que ellos fueron los responsables de este asunto. También es vivir cada 3 meses en una tensión muy compleja, ¿no? Totalmente. Mira, una de las cosas que yo creo que se evitó este viernes fue una maniobra especulativa, financiera, con bonos, con el valor del dólar, para generar un clima destituyente. Vos viste que hasta el viernes se hablaba todos los días de las subas del dólar blue, del dólar ilegal,
se hablaba de la caída de los bonos argentinos, y bueno, al día siguiente mismo ya esto aflojó. O sea, que se estaba generando una situación desde algunos sectores en contra del gobierno para ir forzando decisiones. Sin duda esto va a ser una situación que se va a repetir en cada trimestre. Y yo creo que hay que generar justamente poder popular, hay que generar esto de la fuerza colectiva para que no sean recibidos como cogobernantes de la Argentina, sino que sea una cuestión, como te decía antes, a cara de perro, defendiendo los intereses de la Argentina.